Bueno, muy buenos días. Yo soy Leonardo Hernández, soy profesor investigador del Departamento de Fisiología del CUCS. Soy el conductor de este seminario, el seminario multidisciplinario, que es un esfuerzo de profesores y estudiantes y de profesores que integramos los cuerpos académicos UDGSA 946, UDGSA 947 y UDGSA 1020, Departamento de Microbiología y Patología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la ciudad de Guadalajara. En esta ocasión tenemos el honor de recibir al doctor José Manuel Hernández Hernández, profesor e investigador del Departamento de Biología Celular del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, que aquí nos acompaña, ¿no? Antes de iniciar, me gustaría dar una breve semblanza del doctor José Manuel Hernández Hernández. Pues muchos van a tener identificados. El doctor José Manuel es tapatío, nació aquí en la ciudad de Guadalajara. No voy a decir el año, ustedes, no es necesario que lo sepan. El doctor José Manuel es médico cirujano y partero, egresado de la misma Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, cuando era facultad. Ahorita ya no tenemos esa situación, somos un centro temático. Obtuvo la maestría y el doctorado en el Departamento de Biología, maestría en Ciencias en Biología Celular, también en el Departamento de Biología Celular del CIMBESTAP, del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Ha sido profesor auxiliar en el Departamento de Fisiología del CIMBESTAP, profesor adjunto y actualmente profesor titular del Departamento de Biología Celular del CIMBESTAP. Y ha hecho estaciones extranjeras en la Universidad de California, Irvine, en el Departamento de Bioquímica, en el Centro de Neuroquímica de Estrasburgo, en Francia, y en la Royal Holloway University of London. Actualmente su línea de investigación se centra en el citoesqueleto, su participación en el ciclo de vida, en el enquistamiento y desenquistamiento del parásito Giardia intestinales, efecto de rubavirus porcino, y sobre el citoesqueleto y sobre la vía de señalización del interferón tipo 1, identificación de variantes de rubulavirus porcino, identificación de blancos moleculares y parásitos, en parásitos, Giardia, Leishmania y Trypanosoma, para fármacos sintéticos, identificación de marcadores tempranos de cáncer de mama, ¿sí? Como ya le comenté, actualmente el doctor es profesor investigador del Departamento de Biología Celular, es miembro del SNI con su nivel, con el nivel 1. Pues, si el doctor Juan Manuel nos comparte su presentación, pues podemos empezar cuando lo considere pertinente, doctor. Ok, voy a compartir. Ok. A ver. La parte inferior dice presentar ahora un cuadrito con una flechita hacia arriba. Sí, pero Ahí no. está, ya, ahí vamos, ahí vamos. Estamos viendo su pantalla, doctor. Ajá. No sabe qué. Dejar presentar. No, bueno, Ah, perdón, sí, sí, está volver. bien, está bien. Si quiere, usted puede ir a presentar ahora Toda la y, pantalla. o puede presentar solamente una ventana o una página de navegador. Si tiene Ok, su presentación en PowerPoint, es elegir una ventana y elegir la ventana del PowerPoint, donde tiene su ok, archivo. ok. ¿Ya se ve? No. Ahorita no. Ay, Dios mío. Mm, ¿Aló? Ahí va. Ah, es que se tarda en entrar, Sí, ¿verdad? sí. Nomás nos debe elegir la presentación de PowerPoint. Ahí está. A ver. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí. Si quiere expandirla para que la veamos más grande, ahí están.
No sé si nos ve usted, doctor, pero nosotros lo estamos viendo a usted. De cualquier manera, si hay alguna pregunta o comentario, pues no sé si quiere que lo interrumpamos o al final tenemos las preguntas. Ajá, yo estoy viendo, ok, ya la pude quitar de frente de mí, una ventanita Sí, que dice You are sharing your entire sí. screen. Ok, Normalmente, ok, sí, sí, se ve bien, doctor, no hay problema. ok, bueno, entonces, pues muchísimas gracias por la invitación a la doctora Castillo Romero y también agradezco que se hayan dado el tiempo para estar en esta presentación todos los asistentes. Agradezco también a Leonardo Hernández Hernández por ayudarme en esta presentación. El título yo lo sugería así, como modelo experimental peculiar, Giardia, porque pienso que es un parásito muy particular, es un parásito especial. Dentro de los parásitos intestinales, pues es único porque no comparte muchas cosas que vamos a ver a continuación. Y eso lo hace ser peculiarmente único. Pero además es un modelo interesante porque nosotros podemos, de aislados de tropozoitos, podemos mantenerlo en en el laboratorio y transferirlo en un medio de cultivo que es muy relativamente simple. Y luego también podemos inducir las etapas de enquistamiento. Y estas características nos lo hacen muy especial de estudio porque yo toda mi vida he trabajado con el citoesqueleto, el esqueleto de la célula. Y entonces estos cambios de forma pues implican que hay cambios dentro del citoplasma, que hay cambios en la estructuración y entonces eso nos ha dado la oportunidad de estudiar también un tipo de citoesqueleto muy particular, que bueno, mucha gente a lo mejor pensará, bueno, ¿y para qué está estudiando un citoesqueleto en una célula que es tan particular y tan especial, única? Pues durante mucho tiempo este parásito fue considerado como de los más antiguos este, organismos. Entonces, cuando estuvimos en Inglaterra, tuvimos la oportunidad de escribir en un artículo que este parásito tenía reminiscencias de mitocondrias. O sea, había sido catalogado previamente como un parásito sin mitocondrias y luego describimos unas estructuras, unas vesículas que se llaman mitosomas. Y entonces eso le dio un brinco en la escala filogenética. Pero así como eso, nosotros creemos firmemente, por eso lo mantenemos en estudio, que este parásito nos puede dar la luz hacia mecanismos que a lo mejor los hemos pasado desapercibidos en las células de mamíferos. Ok, bueno, continúo. Ahí no quiere caminar. Ok. Bueno, fíjense que la primera descripción del parásito la hizo Antoine van Leeuwenhoek en 1681, cuando examinó en su microscopio rudimentario una muestra de una evacuación diarreica. Y ahí describió por primera vez a este parásito. En el intento de seguir la clasificación y caracterización de este parásito, Lamb en 1859 lo denominó Pseudomonas intestinales. Y Feliz en 1952 describió ya tres tipos tres giardias. La giardia muris en ratón, por supuesto,
la Giardia agilis y la Giardia duodenalis. Después, en el 59, desde esa fecha se han descrito 51 especies, 2 en humanos, 28 en mamíferos, 1 en peces, 14 en aves, 4 en anfibios y 2 en reptiles. Para los que conocemos un poco de la Giardia, pues tiene 3 sinónimos: Giardia intestinalis, Giardia lamblia y Giardia duodenalis. ¿Okay? La Giardia produce una enfermedad que se llama giardiosis, que es una enfermedad diarreica y que está distribuida en prácticamente todo el mundo, pero particularmente es incidente en aquellos países en donde las condiciones de higiene no son adecuadas. Y entonces en esos países más o menos el 30% de la población padece giardiosis. O sea, más o menos como 100 millones de casos. La giardiosis contribuye a 2.5 millones de muertes anuales por enfermedad diarreica. Y esto es más grave en niños. ¿Okay? ¿Y cómo se presenta? Son episodios agudos de diarrea, náusea, dolor abdominal, flatulencia y pérdida de peso. También se puede desarrollar la parasitosis crónica y en los niños causa retraso del crecimiento y muerte por hemoconcentración. Justamente por eso es muy problemática. Los niños en edad preescolar y escolar pues tienden a meterse los objetos en la boca, los objetos que han andado en la tierra, y resulta que pues Giardia se difunde a través de quistes, porque en nuestro país y en los países no desarrollados, pues las aguas de desecho, las aguas negras, pues están abiertas, y entonces con el viento o con el calor se desecan las orillas y con el viento se levanta el polvo, y nosotros nos estamos comiendo unos ricos tacos llenos de quistes en la calle. Entonces, la población que más sufre son los niños. Los adultos, pues tenemos un episodio de diarrea, nos vamos y nos tomamos un Pepto-Bismol y al rato ya nos vamos a trabajar y seguimos con una infección crónica y producimos una gran cantidad de quistes que se distribuyen en toda la población. Fíjense, esta es una estadística de hace ya algunos años. Nosotros actualizamos esta estadística en un estudio de varios años que se publicó ya también hace unos 5 años. Pero esta tabla que les presento, o esta gráfica que les presento, es muy demostrativa de lo que pasa en los diferentes estratos de la población. Entonces, como ustedes pueden ver en estas barras, los más afectados son los niños de 1 a 4, los niños de 5 a 9 y todavía de los de 10 a 14. Fíjense qué cantidad de casos tenemos aquí. Pero la población, que es la población económicamente activa, pues esta tiene también una gran cantidad. Y bueno, una de las cosas por las que no tenemos adecuadamente los estudios estadísticos es que pues la gente recurre a tomar cualquier cosa para mitigar la diarrea, o recurre al consejo que le dio el compadre o la comadre acerca de qué se debe de tomar. Y entonces abusamos de eso, no llevamos a cabo un tratamiento adecuado, y justamente cuando vamos a la clínica también, como es diarrea, pues entonces te dan una mezcla de antibióticos y fármacos que entonces enmascaramos la real causa de la diarrea. Y también una cosa es que no se certifica. Pues, los estudios epidemiológicos pues son escasos, es que escasa la información, no es la correcta, se subestima mucho.
Y entonces por eso no sabemos exactamente, pero seguramente que hay una buena cantidad de casos de giardiosis. Y además, una cosa que sí ha favorecido es el hecho de que se toma agua embotellada, y el agua embotellada, pues, eh, pues si no tiene uno la certeza de que esa agua embotellada fue procesada adecuadamente, pues ahora hay personas que por ganarse unos pesos te venden el agua embotellada, pero no bien tratada, y entonces es un círculo vicioso, pero sí ha disminuido la cantidad de casos. Bueno, Giardia entonces tiene dos estadios. Uno es el trofozoito y el otro es el quiste. Y entonces en el ciclo de vida, pues se intercambia trofozoito con quiste. El trofozoito es el, 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 el parásito que infesta el intestino y causa la sintomatología en el individuo. Y el quiste, pues es el agente infectivo, pero que además tiene las características de que puede sobrevivir a las condiciones inhóspitas del medio ambiente, y esto lo vamos a ver por qué adelante. Entonces, para que vean cómo está, más o menos de qué tamaño son estos parásitos, pues les puse aquí un eritrocito que mide 7.5 micras. Entonces podemos verlo en el microscopio, pero en la realidad es que para explorar las estructuras nos cuesta trabajo, porque hay que hacer incrementos de aumentos en los microscopios que no nos permiten del todo ver todas las estructuras, pero con las nuevas metodologías de contraste con anticuerpos, con fluorescencia y también con la microscopía electrónica, hemos podido tener imágenes que nos permiten proponer cómo está constituido y qué funciones hacen las proteínas del citoesqueleto. Bueno, ¿cómo empieza este proceso de infección? Pues comienza con agua oxigenada y con agua contaminada. Fíjense que soy un poco disléxico y a veces digo una palabra por otra, así que no me hagan caso. Comienza con la contaminación, con la toma de agua contaminada con quistes, y estos quistes pues entran al tubo gástrico, y entonces en el estómago, ¿sí? Ahí en el estómago tienen la primera sensación, o sensan el ambiente ácido, y entonces ese ambiente ácido promueve que empiece el desenquistamiento, la salida de los trofozoitos hacia en la zona del intestino. Y entonces estos trofozoitos se tienen que enfrentar a una serie de factores. Primero, como todos los otros parásitos que ahorita no voy a mencionar, pero aquí está Giardia, y entonces Giardia secreta una serie de enzimas que rompen el moco, como estas que están aquí, por ejemplo, la D-glucosidasa, la N-acetilglucosamidasa, la galactosidasa. Y entonces se abre paso en el moco, que es, bueno, el moco sirve para proteger la llegada de microorganismos a las células epiteliales. Y luego, en este esquema espacio-temporal, podemos ver cómo el quiste, ¿sí? Se abre paso y en horas, ¿sí? Atraviesa las barreras naturales del moco, pues sobrevive a la peristalsis, libera proteasas lipasas, libera o sea, se protege, bueno, y también la microbiota intestinal está en contra del parásito, lo sobrevive, y las células de Panet aquí, pues obviamente secretan
defensinas y, y también todos estos componentes en contra los pasa, ¿no? Y se sabe ahora que hay respuesta adaptativa a proteínas del parásito y que hay niveles de anticuerpos en contra de las proteínas del parásito, pero el parásito sobrevive y entonces inclusive pues hay secreción de inmunoglobulinas porque se sensan sus antígenos, se producen los anticuerpos inmunoglobulina A y a distintos niveles del intestino pues vamos teniendo una respuesta inmune, primero innata y luego después una respuesta ya de anticuerpos y de células T y de células T17, la respuesta inflamatoria, de tal modo que entonces tenemos preparada una respuesta inmune, pero el parásito es capaz de salvar esta respuesta. Y entonces invade, se prolifera y es capaz de dañar las microvellosidades intestinales. ¿Okay? Bueno, ¿qué hace además el parásito para evadir la respuesta de todas estas cosas que estuvimos hablando? Pues el parásito tiene dos tipos de tráfico vesicular. Un tráfico vesicular constitutivo en donde produce proteínas específicas de la superficie. Y dos, el segundo es una secreción para proteínas específicas de la pared. Está aquí en amarillo. Entonces, de la superficie son las proteínas variables y de la pared son 3 proteínas específicas del quiste. Y este sistema de tráfico vesicular se presenta solamente en aquellos trofozoitos inducidos a enquistamiento. ¿Y qué induce el enquistamiento? Pues el enquistamiento se induce por estrés del parásito, al no tener los medios de sobrevivir, por ejemplo, colesterol, al peristaltismo, los cambios de pH alcalinos. Eso permite que ahora el parásito entre en un estado de enquistamiento y se producen proteínas específicas, las proteínas de la pared 1, 2 y 3 y también carbohidratos específicos que conforman una pared muy resistente a la deshidratación y a muchas condiciones inhóspitas. Bueno, entonces seguimos aquí en la secreción constitutiva de proteínas variables y fíjense cómo evade, porque estas proteínas variables pues son un grupo de más de 200 proteínas diferentes. Entonces aquí estamos viendo un parásito que está teñido contra con un anticuerpo anti una de estas proteínas que son muy características, que tienen estos motivos CXC. ¿Okay? Y resulta que en este experimento, fíjense, este cultivo se teñió con un anticuerpo y después de un tiempo se tomó otra muestra del cultivo para teñirlo con 2 anticuerpos. Entonces, el mismo cultivo en el tiempo ya está expresando 2 tipos de proteínas en la superficie. Y eso le permite, no sé si, bueno, se valga la pena, no es lo mismo, pero los trypanosomas bruci y también los trypanosomas cruzi tienen proteínas variables en la superficie. Y entonces eso les permite evadir, engañar a los sistemas de reconocimiento del hospedero. Ahora se sabe también
que todas estas proteínas son reguladas y reprimidas de alguna manera por RNAs de interferencia, y este mecanismo de regulación permite que entonces se exprese un grupo y luego se vayan expresando paulatinamente diferentes les digo, para engañar al sistema. Bueno, una vez que ya está aquí el parásito, pues también el parásito tiene la capacidad de hacer huellas, o sea, con su disco ventral, tiene un disco ventral que se adhiere a la superficie y deja sin microvellosidades esas zonas, lo cual causa una mala absorción y en niños pues es el retraso en el crecimiento. Bueno, ¿qué más secreta? Se hizo un estudio acerca de qué tipo de proteínas secretan, ¿sí? Entonces, pues son muchas proteínas que tienen efectos variados sobre las células epiteliales. Con espectrometría de masas se identificaron más de 50 proteínas que secreta Giardia y que entonces pues hacen muchas cosas. Entre ellas, pues secreta proteasas que rompen las uniones intercelulares. Y además proteasas que también degradan a las quimiosinas que son importantes para la comunicación entre las células del sistema inmune. Bueno, entonces con todo esto, pues la Giardia causa apoptosis en las células epiteliales, disfunción de la barrera intestinal, malabsorción del intestino delgado y un incremento del tránsito intestinal. Todo eso pues lleva a la aparición de la sintomatología que describí previamente. Bueno, una vez que el parásito sensa que hay una condición inhóspita, que hay una condición de estrés, que bajó la concentración de sales biliares y que además es un ambiente de pH alcalino, pues entonces vienen las señales para el enquistamiento. Entonces, aquí está un esquema espacio-temporal para ver qué es lo que está sucediendo en el trofozoito después de que ha sido censado o inducido o ya entró en un programa de diferenciación, si se le pudiera llamar así, a quiste. Y entonces hay activación de vías de señalización, que todavía eso también está en cierto grado de desconocimiento, porque no se sabe exactamente cuál es el receptor que induce o cuáles son los receptores que inducen estos cambios que inician primeramente en la transcripción de genes, en las vías de señalización, la síntesis de proteínas de enquistamiento y luego después un tráfico vesicular muy activo, y vean que también están cambiando la forma, lo cual quiere decir que justamente hay un procesamiento de las estructuras del citoesqueleto. Y finalmente, estas proteínas que les dije que eran CWP 1, 2 y 3, que aquí se depositan en la pared del quiste junto con carbohidratos. Fíjense, esta es una hermosa microscopía en donde se muestra en rojo aquí la lectina de germen de trigo que tiñe carbohidratos, el anticuerpo anti la pared que está en verde, ¿sí? Y con DAPI en azul los núcleos. Vean aquí, estos
Estos quistes solamente en este corte óptico están mostrando 3 núcleos, este está mostrando 2 núcleos. Los quistes maduros tienen 4 núcleos. Vean cómo está hecha la pared. En un acercamiento, vean esa estructura de red tan compleja, y luego esta red tiene justamente las proteínas enlazadas CWP 1, 2 y 3, y con esta otra proteína variable, variante, perdón. Y entonces aquí se ve la red de estas estructuras, y en este esquema les trato de poner que están aquí las proteínas y los carbohidratos. ¿Okay? Y este es el aspecto de una microscopía de transmisión de un quiste, en donde se ve perfectamente el espesor de esta pared que le permite al quiste sobrevivir a las condiciones del ambiente. Okay. Bueno, con esta pequeña sucinta introducción, ahora les voy a hablar de cómo nosotros empezamos el estudio de Yardia. Bueno, qué bueno que está presente aquí Rafael, porque yo no había trabajado con Yardia hasta que llegó Rafael Cortés al laboratorio, y él venía de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Y bueno, pues él ya estaba trabajando con Yardia, ya la sabía cultivar y todo. Pero yo no estaba muy convencido, porque cambiar de un sistema de células de mamífero, y yo tenía otros estudiantes también trabajando con eso, un estudiante con el que tenía muchas discusiones, Rafael, que se llama Carlos García, un veterinario que lo hacían renegar de repente. Pero bueno, entonces el momento llegó a convencerme cuando vino un amigo muy estimado, que trabajaba en el centro médico, Roberto Cedillo, y él había hecho un estudio de diferentes fármacos, porque, como les dije, se utilizan muchos fármacos para los tratamientos, y bueno, pues algunas veces es el que se tiene a la mano en el sector salud. Y entonces, bueno, el más usado es el metronidazol, pero a nivel del tratamiento de niños, pues el metronidazol es el más tóxico. Y entonces, en ese momento, él hizo estudios con benzimidazoles, el albendazol y el mebendazool, y entonces encontró que la dosis de estos fármacos, la dosis inhibitores 50, pues era muy baja, ¿no? Y entonces, a partir de eso, empezamos a trabajar con esto. Déjenme decirles también, que no traigo aquí la diapositiva por hacerlo más corto, es que Rafael estaba trabajando en ese tiempo con Yardia, y entonces queríamos ver el efecto del albendazol sobre alguna estructura citoesquelética. Y bueno, resulta que Rafael encontró que los microtúbulos eran el blanco del albendazol, y que inclusive los microtúbulos se obtenían de Ascaris lumbricoides, de Yardia lamblia y de cerebro de rata, tenían diferente cinética de asociación o constantes de asociación, y entonces de ahí se sacó la información para después proponer albendazol, que se utilizaba para el mintos, para su tratamiento en niños, que no les causaba, era muy baja la concentración que se utilizaba, y era mucho menos tóxica. Entonces, pues esos resultados desafortunadamente no los pudimos concluir a nuestro gusto, tanto de Rafael como mío,
y entonces pues eso no se publicó, al menos en esa forma. Y bueno, pues ahí está todavía eso por publicarse. Ah, te lo digo en serio, Rafael. Entonces, bueno, y entonces vimos que podíamos teñir las estructuras de microtúbulos en los trofozoitos, y entonces el tratamiento con el albendazol, vean qué daños causa. Pues entonces nos entusiasmamos más, entonces nos entusiasmó todavía más que Roberto Cedillo nos mostró estas fotografías que tomó con Viviana Chávez en el laboratorio del doctor Adolfo Martínez Palomo, y entonces se ve cómo con el tiempo el albendazol causa estos estragos terribles. Y de ahí fue que nos empezamos a enamorar, bueno, al menos a considerar que era un buen modelo para estudiar el citoesqueleto y saber acerca de él. Y entonces, pues nos asociamos, también todavía estaba Rafael ahí, nos asociamos con un grupo de químicos de la Universidad de Guadalajara, perdón, de la Universidad Autónoma de México, en el campus de química. Y entonces, pues ellos hicieron la síntesis de diferentes compuestos. Por cierto que también Rafael, para poder hacer los experimentos, se asoció ahí al laboratorio del doctor Castillo, y junto con otro estudiante, pues sintetizaron albendazol marcado para poder hacer los experimentos de interacción de este fármaco con la tubulina. Pero junto con eso, ese laboratorio ya hacía síntesis química y modificaciones de compuestos en los radicales, de tal modo que después continuamos estudiando el efecto de, al menos probamos más de 200 compuestos, y estos compuestos tenían diferentes efectos sobre las estructuras del citoesqueleto. Pero no solamente eso, tuvimos un estudiante que ahora pues, es mi colaborador en el laboratorio, que se llama Armando Pérez Rangel, y él, para su trabajo de doctorado, lo que hizo pues fue utilizar un derivado de albendazol para ver qué efectos tenía, y miren nomás qué efectos tenía sobre los trofozoitos. A dosis, a lo mejor debimos de haber buscado y continuado con este compuesto para ver qué tipo de estructuras estaba afectando. Pero lo más sorprendente es que no solamente hacía estos daños, sino que provocaba el enquistamiento. Y lo comprobamos con un anticuerpo anti las proteínas de pared. Si no era el daño nada más de redondear las células, sino que tenía el efecto de inducir el enquistamiento, de inducir el tráfico vesicular y la formación de la pared. No sabemos qué tan viables son estos, tampoco no sabemos qué tan viables son, pero pues como ven, hay muchas preguntas todavía por contestar. Bueno, a partir de eso, bueno, vimos que también muchas drogas, como se utilizan, les digo, indistintamente y a veces no tan apropiadamente, y entonces vemos que las drogas tienen diferente eficiencia, ¿sí? Y no solamente diferente eficiencia, las que más se usan son metronidazol, nitazoxanida, albendazol, pero miren, tienen efectos adversos algunos de ellos, que causan varios problemas. Entonces, no está por demás hacer la búsqueda de nuevos fármacos, que es lo que hemos estado trabajando, y que no le quiero quitar el protagonismo a Araceli y a Rafael, que están trabajando con nuevos fármacos, con fármacos que
que ya se habían usado para otros propósitos para ver el efecto sobre los parásitos. Y entonces, esta es el objetivo de encontrar nuevos fármacos también permite ver blancos moleculares específicos. Y de ahí de nuevo la peculiaridad de este parásito. Entonces, este parásito tiene muchas cosas que son únicas de este parásito. Comparte similitudes con algunas proteínas, con procesos funcionales, pero tiene eh, muchas particularidades. Entonces, en ese sentido, también nos interesó ver que el parásito hacía resistencia. Y entonces, fíjense que desde las bacterias hasta las células de mamífero y ahora en los parásitos, se encuentran unas proteínas que trabajan como transportadores. Y su función es esa, llevar transportadores e introducir al citoplasma compuestos y sacar compuestos al exterior. Y fíjense cómo tienen esta forma como si fueran unas pinzas de la ropa, ¿no? Entonces, y estas son accionadas para sacar o para meter compuestos por energía que viene del ATP. Estos que se les llama MDRs o receptores de multiresistencia a drogas, tienen dos dominios membranales y estas regiones de unión al ATP. Y bueno, Alma Jiménez, que estaba haciendo el doctorado, bueno, hizo la maestría con nosotros y ya no continuó el doctorado. Ella, gracias a la abundante información que hay ahora en las bases de datos y los algoritmos para la bioinformática, pues ella hizo la búsqueda de este tipo de proteínas, de canales en Giardia. Y entonces encontró más de 20 diferentes, de constituciones también diferentes, porque también hizo el análisis bioinformático de los dominios. Y entonces, pues se dio a la tarea de mandar sintetizar oligos y hacer un estudio en tiempo real de la expresión de estos canales. Y también cómo se expresaban en presencia de los fármacos. Entonces vimos que, fíjense cómo este modelo, que es el ABC1, que se parece más al MDR1, que se encuentra en la mayoría, bueno, se describió en las células cancerosas, pero está distribuido más ampliamente en muchos organismos, muchas células. Y entonces, este receptor, fíjense cómo tiene justamente efecto, o al menos responde a cada uno de los fármacos que ya habíamos probado. Entonces, pues empezamos a trabajar con él y fíjense lo que hace con el albendazol. Bueno, ella, ahora después, Adriana, otra estudiante de doctorado, hizo el clonaje, bueno, clonó las proteínas, estas proteínas, y luego después hizo anticuerpos contra la proteína. Y después hicimos inmunofluorescencia y microscopía confocal. Y entonces pueden ver la expresión sin el albendazol o con 0.5 microgramos de albendazol y luego con 0.7. Y ustedes pueden ver que se incrementa aparentemente
pues no podemos saber exactamente aquí, no podemos ver que se incremente en la membrana, pero créanme, es en la membrana. Y luego después con el metronidazol, fíjense que también y se incrementa más, aunque el mecanismo, fíjense, el mecanismo de, de metabolismo del metronidazol no es el mismo que el albendazol. Y entonces, pero de alguna manera está incrementando la síntesis y la expresión de, esta, de, esta, de este marcador de membrana, que en este momento ya lo consideramos como un marcador. Entonces, vean lo que sucede. Fíjense que las mismas concentraciones ya causaron, la nitazoxanida ya causó un efecto más aparente, mayor, más persuasivo. Y entonces le pedimos ayuda a un colega del Instituto de Pediatría, y entonces nos ayudó a hacer el modelaje de, de un producto del albendazol, perdón, de la nitazoxanida, y entonces vimos que la nitazoxanida cabe en el hueco perfectamente y corresponde con los grupos funcionales, de tal modo que esto nos valió la publicación de este artículo en Acta Parasitológica este año. Ok, ahora voy a hablarles de que hemos hecho un catálogo también de, de las estructuras citoesqueléticas en diferentes estadios del parásito. Y para lo mismo, pues podemos aquí mostrar que tiene diferentes estructuras consideradas citoesqueléticas, ¿no? Flagelos, el cuerpo medio, el disco ventral, y podemos identificarlos con anticuerpos heterólogos, ¿sí? Que quede muy claro, son anticuerpos que fueron hechos para tubulina en otros animales, y que reconocieron a proteínas de tubulina, pero la semejanza de la tubulina ahí se ve que está reconocida. Y también la reconoce, esta droga faloilina es una toxina que se pega firmemente a los filamentos de actina, a los microfilamentos, y esto nos está diciendo que hay filamentos en los trofozoitos, filamentos de actina. Y también este anticuerpo antiyardina, pues reconocido por un anticuerpo secundario, pues nos muestra el disco ventral. Bueno, con eso pudimos hacer el seguimiento del rearreglo del citoesqueleto durante el enquistamiento. Y entonces vean cómo cambia de ser un trofozoito parecido a un fantasmita, y luego se medio redondea, y al final vean cómo estas estructuras citoesqueléticas se retraen en el momento en el que ya se está formando el quiste. Y ahora tenemos aquí al disco ventral, ¿sí? Simplemente desenrollado, porque es una estructura que hace una hélice, ¿sí? Y luego al despolimerizarse o al retraerse al quiste, pues es como si fuera una cinta. Y los flagelos aquí los podemos observar, que están dentro del quiste. También hicimos el seguimiento de que lo que pasa con los trofozoitos, y a través del enquistamiento. Y vean cómo hay actina en todos los estadios. Pudimos también
con un anticuerpo que tenemos, antiactina, reconocer ese anticuerpo antiactina que tenemos, reconoce las actinas de todos los, de todos los, de todas las fuentes, y es un anticuerpo que pues le regalamos a todo el mundo que nos lo solicita. Es un anticuerpo que fue hecho contra actina citoplasmática de cerebro de rato. Bueno, luego, fíjense cómo en esta célula lo que quiero hacer notar es que hay diferencias notables, o sea, entre estas estructuras y las estructuras que vemos en las células normales. O sea, para empezar, aquí hay fibras de tensión y hay las estructuras que están en azul son las de microfilamentos y los microtúbulos aquí centrales. Pero entonces quisimos ver qué es lo que pasa cuando utilizamos drogas que afectan los estados de polimerización de actina. Y entonces esto lo hizo la doctora Castillo Romero en el laboratorio y vio que al poner la trunculina, que es una droga que no permite la repolimerización de actina, por lo tanto, inhibiría muchos procesos dentro de la célula. Entonces, vean cómo se disminuye la cantidad de quistes y también se disminuye la cantidad de eficiencia para obtener nuevos trofozoitos. Y aparte, pues sí tiene un efecto sobre el enquistamiento. ¿Okay? Y participa también, y fíjense cómo se incrementa durante las primeras horas del enquistamiento. Esto todavía lo tenemos que estudiar a más profundidad. El punto que nos tiene ahora en estudio es que entendemos que el trofozoito cambia a quiste. Entendemos que hay tráfico vesicular y para el tráfico vesicular ya vimos que sí, porque en el enquistamiento las vesículas se tienen que transportar hacia la periferia. Y entonces, si nosotros afectamos a la polimerización de actina, pues se afecta la formación de quistes. Y también vimos que se asocia con unas proteínas que participan activamente en el tráfico vesicular. Y eso también, ahorita no lo pongo, pero eso también lo hizo la doctora Castillo Romero. Pero resulta que aparentemente, les digo que es peculiar este parásito. Y entonces, en una célula normal, en una célula de mamífero, vemos que los tres componentes del citoesqueleto principales, ¿sí? Los tres principales componentes del citoesqueleto, pues están aquí en azul, son los microfilamentos, en rojo los filamentos intermedios y en verde los microtúbulos. Pues resulta que pues para llevar a cabo muchas funciones, la actina pues tiene que sufrir transformaciones. O sea, primero polimerizar y hacer un filamento que parece el dorsal de un collar de perlas en donde cada una de las subunidades es una perla, ¿no? Y entonces hay proteínas que pueden activar la polimerización o despolimerizar y generar monómeros o fragmentos o detener la polimerización o formar este tipo de estructuras diferentes que ven aquí como redes o interacciones con la membrana. Y todas estas cosas son reguladas de una manera muy fina por vías de señalización. Entonces, todas las funciones de la célula finalmente en la transducción de señal, pues activan diferentes vías que van a permitir el rearreglo, la reconstrucción, el corte y confección de los
filamentos de actina. Pero todo eso lo hacen justamente estas proteínas que se les denomina actin binding protein, proteínas que unen actina, pero no solamente unen actina, sino que la remodelan. Y entonces este grupo de proteínas en un estudio de evolución del citoesqueleto, pues se ve que los diferentes filas, pues solamente Giardia está aquí y no tiene muchas de las proteínas que son muy importantes para llevar a cabo la polimerización, como estas proteínas ARC23. Tampoco tiene a estas proteínas que son importantes para asociarse con ARC23, y no tiene filamentos intermedios, y tampoco tiene miosinas. Entonces, nuestro cuestionamiento es cómo le hace Giardia para tener las funciones que tiene, usar al citoesqueleto para todas sus funciones, y no tiene proteínas asociadas que le ayuden. Entonces, una de las cosas que pensamos inicialmente, junto con un ex estudiante, ahora es el doctor Omar Rojas, pensamos desde su tesis de licenciatura, pensamos en proteínas que pudieran, así como la Giardia nada más tiene microtúbulos y microfilamentos, pues entonces pensamos en que debería de haber proteínas que al menos las entrecruzaran y que al menos llevaran esa función. Entonces encontramos que hay descritas espectroplaquinas. Fíjense, estas proteínas que están aquí en negro, llevan a cabo esa función. Entonces, de nuevo, por vía informática, por la búsqueda de dominios, Omar encontró una proteína que se llama, o que le pusimos CLP259. Esta proteína CLP259, el nombre es Cross-Linking Protein, y el peso es muy grande, 259. Bueno, pues él se dio a la tarea de clonar fragmentos de la proteína, la dividió en 3 y hizo la clonación del amino, del carboxilo, de la parte central, y luego hizo anticuerpos. Y entonces, vean, estos son cortes de ópticos. Hizo anticuerpos, y con los anticuerpos hicimos microscopía confocal, y entonces detectamos a la proteína ahí, en donde están viendo estos puntos. Y si nosotros hacemos una amplificación de esto, vemos que se comportan como si fueran bastones. Y esos bastones, pues pueden entrecruzar actina. Y entonces, cuando se usa una interferencia en Giardia, la distribución de la CLP59 cambia, se afecta la endocitosis, y también aparentemente se deshacen los núcleos. Estos núcleos aparecen como difusos. Entonces, eso quiere decir que esta proteína tiene un papel fundamental en la estructura de actina. Después, lo que hizo Omar fue tomar la parte amino, la parte carboxilo, y entonces hizo inmunoprecipitación y con los anticuerpos, y con esferas con proteína G hizo bajó las proteínas que estaban pegadas a CLP59. Y entonces vemos que está pegada a tubulina, que está pegada a actina,
Y en donde no se puso la proteína no están estas. Después, aquí solamente estamos sesgando que en el precipitado están las dos proteínas. Pero después de los precipitados se hizo un análisis de masas para ver qué proteínas bajaron con esta proteína que le pusimos cross-linking. Entonces, con el N-terminal, pues hay 78 diferentes, hicimos también pull down. ¿Qué quiere decir pull down? Pues que utilizamos las proteínas recombinantes que tienen una banderita de histidinas, y entonces esa banderita de histidinas la podemos utilizar con anticuerpos antihistidina, podemos utilizar para bajar directamente con el anticuerpo antihistidina y esferas magnéticas, podemos bajar a los fragmentos de la proteína. Entonces tenemos dos metodologías, inmunoprecipitación y pull down, y luego después construimos este esquema de Venn en donde podemos ver que hay coincidencias en cada una de estas proteínas. Y bueno, se construyó mediante también bioinformática un modelo de interacción, y entonces vimos que justamente lo que habíamos visto por inmunoprecipitación y por las características e información que existe en las bases de datos, pudimos ver que tiene congruencia estas asociaciones. Bueno, actualmente estamos trabajando con, viendo las posibles interacciones de estas proteínas. Con lo que se conoció de este proyecto anterior, pues ahora tengo una estudiante ya en el doctorado que hizo su maestría conmigo, y basándose en los datos que teníamos de interacciones de actina de Yardi y lo que había sacado de información de masas, que aquí solamente está una parte, pues entonces encontró ella como 30 proteínas de estas características o similares. Entonces, ¿qué características comparten estas proteínas con otras proteínas ya conocidas? Pues comparten las espectroplaquinas, pero también comparten otro grupo de proteínas que se llaman golginas. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es ver qué relación tienen estas proteínas y hacer un estudio más profundo para ver cómo está estructurado la red de interacción, que aquí pueden ver. Esta es actina teñida con el anticuerpo que reconoce a la actina de muchas fuentes. Aquí está, y verán que son pequeños filamentos. Son pequeños filamentos a diferencia de los filamentos que vimos aquí, ¿no? Que son grandes filamentos, ¿no? Y acá son pequeños filamentos. Entonces, esto nos permite tener confianza de describir un nuevo modelo de citoesqueleto en este parásito, y a lo mejor funciones que no estaban descritas de algunas proteínas y que en células de mamífero a lo mejor también existen, pero las que encontramos más frecuentes, pues de alguna manera cubren el conocimiento de estas otras. Pero bueno, les digo, resumido, contamos con un modelo celular, es un parásito de importancia médica, que podemos seguir sus pasos durante el enquistamiento. Estamos analizando grupos de drogas para encontrar blancos más específicos, y al mismo tiempo estamos estudiando el efecto de drogas en el citoesqueleto, y el modelo nos sirve para identificar proteínas asociadas
al citoesqueleto en este parásito. Bueno, no me queda más que agradecer la colaboración, que sin ellos yo no podría estar haciendo investigación. Juan Pedro Luna del Chimbestap, Armando Pérez, Omar Rojas, Miguel Alquicía, Adriana, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la doctora con la que tengo un proyecto de vida, Gloria León, con el INS, con Lilian Yepes, con el ISTE, Gabriela Ibáñez, que fue estudiante y postdoctoral de nosotros y que todavía tengo ahí material que está analizando ahora mi estudiante nueva, a Rafael Castillo, Alicia Hernández de la UNAM, a Minerva Camacho de la Universidad de la Ciudad de México, a Sergio Enríquez, que vieron que esos modelos tridimensionales, y a la Royal University of London, que allá tengo un amigo muy querido con el que describimos estos microsomas en Yardia, y que nos valió para una buena publicación y romper paradigmas. Y a Araceli y a Rafael Cortés de la Universidad de Guadalajara, pues un sentido agradecimiento y gusto de que todavía pueda contar con su amistad y su retroalimentación contigo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su interesante plática. Vamos a ver si hay algunos comentarios. Yo creo que me pasé, ¿verdad? No se preocupe, doctor. Aquí estamos para cualquier cosa. ¿Cómo le hago para dejar de compartir? Allí en la parte de arriba, doctor, dice ahí Stop Sharing. Ok, perfecto. Okay. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien de la audiencia en Meet quiere hacer algún comentario o preguntar algo al doctor? Gabriela levantó la mano. Adelante, Gabriela. Hola, doctor. Buenos días. Súper interesante su ponencia, súper interesante. Me encantó y que escuchar que esa trayectoria del doctor Rafa, que yo no sabía, que fue el que lo incitó a trabajar con Yardia. Qué bonito. Sí. Si no fuera por él, yo no estaría trabajando con Yardia, definitivamente. ¿No? Y él lo sabe perfectamente. Y ya que, y los trabajos con la doctora Araceli, mi pregunta es muy simple. Simple para mí, porque realmente no conozco mucho de la Yardia, pero que cuando dice de la CLP, de la proteína CLP, doctor, que ustedes nombraron, que dice de que es grande, 259, ¿se refiere a kilodaltons? 259, su peso en kilodaltons. Sí. Cuando nosotros trabajamos proteínas de ese tamaño, no es muy conveniente hacer, digamos, la clonación de toda la proteína porque resulta un poco complicado a la larga. Y también es más cómodo y encuentra uno posibilidades de explicar interacciones si uno clona los diferentes fragmentos. Y eso fue lo que pasó aquí. Ahora, desde mi punto de vista también, cuando uno hace los anticuerpos contra las diferentes regiones, pues entonces los anticuerpos nos permiten reconocer las estructuras dentro de la célula y nos permiten ver en in situ, ¿sí?, cómo está la conformación también de las proteínas. Si con algún anticuerpo dirigido contra la región carboxilo o la región amino o la región central no podemos ver, eso quiere decir que de alguna manera o está escondido el epítope o la proteína tiene una conformación que esconde esa región, o hay alguna proteína que está interaccionando con esa región. Entonces, nos permite tener más versatilidad para trabajar. Sí. ¿Le contesté? Sí, claro, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Aquí, doctor, hay una pregunta, un comentario de una estudiante del posgrado, Estefanía Aguirre, que dice
Buenos días. El nuevo modelo de citoesqueleto que descubrieron, ¿con qué funciones del parásito se asociaría? Se asociaría a su vez a un funcionamiento que actualmente no fuera tan abordado. Esa es la pregunta. Bueno, hay cosas que sí conocemos que funcionan, con las que funcionan el citoesqueleto, como el tráfico vesicular, ¿no? que describió eh, muy eh, elegantemente Araceli Castillo en su artículo, y que pues le podría servir a la persona que me está preguntando como, como para sacarla de dudas. Sí, lo que sucede es que, como lo dije en la plática, en una tabla que presenté de diferentes organismos, que, Giardia no tiene estas proteínas que son ayudadoras a la conformación, a la estructuración, al corte y confección de la actina o de los filamentos de actina para llevar a cabo funciones. Entonces, es una tarea, porque tampoco no tiene miosina. La miosina en el músculo es muy importante para el deslizamiento de los filamentos finos en la sarcómera, ¿verdad? Pero no hay ahí. Y solamente hay proteínas motoras como del tipo dineínas o quinesinas, que son consideradas dentro de las proteínas asociadas a microtúbulos. Entonces, por eso es que nosotros estamos tratando de disecar, de caracterizar, de identificar nuevas proteínas. A lo mejor sus funciones sustituyen a las funciones que están descritas en las células de mamífero. Y entonces eso nos va a permitir también proponer nuevos modelos de citoesqueleto, o también buscar en las células de mamífero si existen estas proteínas. Pero yo les puedo decir que hay un gran listado cuando uno se mete al genoma de Giardia. Hay un gran número de proteínas que aparecen como proteínas putativas que no tienen una función definida. Y eso se debe a que en la evolución se han perdido, han cambiado las secuencias de algunas proteínas, y la similitud a veces no es tal que pueda asegurar que son de la misma familia. Pero pueden existir algunos dominios, y a nosotros nos ha permitido identificar proteínas que tienen alguna función, porque encontramos dominios, o sea, parte de la secuencia en donde está concentrado una función, y entonces a eso le llamamos un dominio. Entonces, ese dominio pues es muy parecido, o al menos tiene más similitud entre Giardia y otros parásitos u otros tipos celulares. ¿De acuerdo? Pero esa es la idea. O sea, no es que no esté descrito. Sabemos muchas funciones del citoesqueleto. Sí las sabemos y las podemos poner a prueba. Tan es así que, pusimos drogas que afectan la polimerización muy particular, la adición de monómeros de actina, y vimos que ese hecho de poner una droga que interfiere con eso, pues ya no se forman los filamentos, ya no se producen muchos trofozoitos, y esto se debe también en parte a que en el cultivo tenemos una no sincronía de todos los parásitos al mismo tiempo. Pero los que no crecen, pues ya se les afectó una función, y también se forman menos quistes, y no sabemos qué tanto sean viables o no los que se llegan a formar. Entonces hay muchas preguntas que no las podemos abordar porque, pues vamos pianito. Afortunadamente y desafortunadamente. Afortunadamente para nosotros no tenemos
muchísimas competencias. Hay a nivel internacional, sí hay varios investigadores muy importantes que están publicando cosas, pero que no están metidos con el citoesqueleto, solamente hay uno. Entonces, pero parece que tiene ideas más diferentes a las nuestras. Entonces, y digo desafortunadamente, porque no tenemos también a lo mejor mucho éxito con, con que vengan estudiantes o que se amplíe el grupo de estudiantes que quiere estudiar a Yardia, ¿no? Tal parecería como que es más interesante ver ahora diferenciación celular, cáncer, células mesenquimatosas, células tutipotenciales, estudiar todo eso. Y el cáncer es muy atractivo, pero si nosotros no conocemos los mecanismos básicos, el citoesqueleto es muy importante en el cáncer, pero si no conocemos los mecanismos básicos de, de, de cómo se comporta el citoesqueleto, y que hay otros componentes probablemente del citoesqueleto que no se han explorado, entonces pues no vamos a entender mucho más allá el cáncer o otra entidad nosológica, ¿no? Pero bueno, ese es mi punto de vista. A lo mejor habrá quienes me dicen, no, estás en un error. Muchas gracias, doctor. También aquí, esta Gabriela nos vuelve a preguntar si el genoma de la Yardia está completamente secuenciado. No sé. Sí, sí está secuenciado completamente. Y Uh-huh. curiosamente, fíjense que nosotros en los genomas tenemos intrones y exones, ¿eh? Y resulta que Yardia tiene solamente, creo, hasta donde me acuerdo, tiene 4 o 5 intrones. Mm. Y los exones digo, los intrones son muy pequeños, o las distancias entre uno, la información de una proteína entre otra está muy corta. En el caso de nosotros tenemos que hacer procesamiento del RNA mensajero en las células, y entonces la información está en diferentes regiones. Y es por eso que de repente pues no podemos comparar la información genética con la información que tiene el RNA mensajero, ¿verdad? Pero aquí en este caso sí está bien, está totalmente secuenciado, pero como les digo, como hay, como fue considerado, y es cierto, es considerado un organismo arcaico, pues, o muy viejo. Entonces hay muchas cosas que a lo mejor evolucionaron, ¿sí?, en un momento, y bueno, pues estamos encontrando cosas como esta de CLP 259 que tiene unas características. Por eso, de nuevo vuelvo a mencionar que este parásito es peculiar. Bueno, muchas Pero es gracias. una Perdón. fuente de información, perdón. Sí, no, perdón. Fue mi error. Muchas gracias, doctor. A ver, ¿quién más quiere preguntar o comentar algo? También a la gente que nos ve en las redes sociales pueden hacer sus comentarios por escrito y aquí los podemos leer, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, bueno, creo que que ya muchos de nuestros estudiantes ya están cansados por las clases, ya están las finales. Ojalá terminen pronto sus tutoriales, que muchos de ellos están en ese paso. Pues si no hay ninguna otra pregunta o comentario, nos gustaría agradecer enormemente su colaboración, doctor. En este momento ya tenemos, le voy a compartir a ver, ¿dónde está?
Lo compartí aquí, no, perdón, me equivoqué. Bueno, aquí tenemos ya su constancia, doctor. Gracias. Además para que usted, para leer lo que decimos, para expresar nuestro agradecimiento. Usted, Muchísimas gracias. usted, pues tiene, de parte del Departamento de Microbiología y Patología del CUCS y los cuerpos académicos a los cuales pertenecemos, pues otorgamos esta constancia por su participación como ponente del tema Giardia, un modelo peculiar de estudio, en otro seminario de discusión. Y pues, pues le agradecemos enormemente que este día 3 de diciembre nos haya acompañado en este evento, ¿no? De verdad, eso ha sido una plática muy interesante, muy didáctica y pues creo que lo hemos disfrutado todos. Sí, Pues pues adelante. gracias, espero no haberlos dormido porque Ajá, es un poco larga, pero bueno, yo espero que sea de utilidad, sobre todo para los chicos. sí, No, para nada. ¿Puedo decir algo breve? Sí, Es que, doctor, yo aquí ya robándome, yo soy de otro centro universitario y no de este cuerpo académico, de estos cuerpos académicos, pero después podría yo contactarlo para invitarlo con nuestros alumnos de biociencias para el siguiente año. pues sí, claro, claro. Araceli y Rafael tienen todos mis datos y claro que sí, como no, con todo gusto. Encantada de escucharlo y seguramente que es bastante multidisciplinario los temas del doctorado en biociencias. Les encantará escucharle. Me encantó su plática, doctor. No, para nada que fue larga ni nada. No, es excelente. No la está pellizcando el doctor Leonardo. No. Siempre tomo mi litro de café. No necesito que me pellizque. No. Gracias, Bueno, doctor. solamente para felicitar, muchos de nuestros compañeros lo están felicitando a través del chat, que es una excelente charla. También la doctora Susana Andrea Gutiérrez, también muy interesante presentación. Y bueno, creo que, nos ha dejado una profunda impresión por su trabajo, doctor. Se lo agradecemos. Pues en realidad déjame decirte que pues ahí al final le agradecí a los que pues en este momento también yo me acuerdo, a los que tengo presentes, pero yo creo que el esfuerzo ha sido un esfuerzo muy grande, se ve en pocas cosas. Presenté solamente muy breve algunas cosas, pero creo que el esfuerzo que está haciendo Araceli y Rafael por tratar de sacar adelante a estos chicos de maestría y de doctorado es enorme con las condiciones con las que estamos contando todos. Yo me imagino que todos estamos en las mismas condiciones de limitaciones. Algunos tenemos un poquito mejores infraestructuras, pero lo importante está en la cabeza, en la imaginación, ¿no? Y que podemos competir con grupos. En la mañana estaba viendo un artículo de un investigador que es el que hace la otra parte del citoesqueleto de Giardia. Y bueno, pues yo no sé si puedo yo competir con presupuestos que les da el NIH o presupuesto que le da Zuckerman, ¿no? Y que le da Bill Gates. O sea, tiene esos tres sponsors. Entonces, pero aún así, los mexicanos no nos rajamos y le seguimos adelante. Así es, doctor. Y estos chicos, Rafael y Araceli, son un modelo a seguir. Y bueno, ya hay frutos con los cuales ya tuve la interacción personal con estos estudiantes como Ilse y Verónica. Ahora están otros dos nuevos chicos, ¿no? Y creo que es muy importante que lo sigan estimulando de esta manera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Le haremos llegar su constancia en la brevedad. Creo que la doctora Araceli
creo que va a tener la oportunidad de visitarlo pronto. Y bueno, también, aparte de la constancia, pues va a transmitir nuestro saludo y nuestro afecto. Muchísimas gracias. Y otra, finalmente, nomás nos queda, ok, gracias a Diego, un mensaje de agradecimiento. Más nos queda mencionar que este es el último seminario multidisciplinario de este año. Esperamos que el próximo año podamos continuar con esta dinámica. Y bueno, pues les deseo a todos los integrantes de este seminario que tengan pues felices vacaciones, aunque empezamos dentro de 2 semanas, y pues que tengan por el momento un buen fin de semana. Que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias. Manuela. Ara, Gracias, hasta gracias. luego. Hasta Chao. luego, doctor. Cuídense Bye. mucho. Hasta Igualmente. luego, doctor. Bye. Gracias. Gracias. Bye bye.